Datos preliminares mostraron un marcado favoritismo con el Partido Republicano de ultraderecha y el de Unidad Chile Seguro de centro derecha, mientras que el oficialista Unidad para Chile podría ocupar un tercer lugar. El diputado Gonzalo Winter, miembro de este último partido, dijo: bueno, hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile, que queremos que este proceso resulte, sea virtuoso, sea efectivo, necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas. El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas denominado Comité de Expertos y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un comité técnico de admisibilidad, también conocido como los árbitros del proceso, y todos ellos formarán parte del Consejo Constitucional. El diputado socialista Daniel Manocucheri también reaccionó a los datos preliminares. Estaba dentro de todos los cálculos hacer esta votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es que dentro de la oposición, dentro de la derecha, se ha radicalizado la derecha. Más de 15 millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional. Sala de redacción, Voz de América. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos en los controles técnicos Tony Simons y Alejandro Sayas Bazán, quienes hacen parte del equipo que permite que este espacio llegue a ustedes, la audiencia de Radio Martí. Bueno, tengo invitados en este espacio Venezuela hoy a Negar Granado, a Leandro Gasco. Negar es abogado, está aquí en el sur de la Florida, y Leandro Gasco en Argentina. Nos va a ayudar, vamos a hablar un poco de la migración, esta migración que sigue caminando y que se pronostica pudiera aumentar en los próximos días. Venezuela está saliendo de esa burbuja y de esa capa o barniz de normalización que se había vendido por parte del oficialismo y gente que cooperó con ellos para hacerlo ver, pero la realidad no cambia, la miseria no cambia y pues la gente buscando mejores destinos tampoco cambia. Esta semana será importante, las autoridades poniendo la lupa, las autoridades estadounidenses cuando se levanta el título 42 el próximo jueves. Hay muchos migrantes tratando de pasar de cualquier manera, se está reforzando la seguridad en la frontera. La administración Biden ha sido clara de que la frontera no está abierta, pero bueno, dentro de esto, y comienzo contigo, Negar, vemos la tragedia que está viviendo un pueblo por responsabilidad de su dictadura. Lo que pasó en Texas ayer, el lugar donde pues varios migrantes perdieron la vida, fueron atropellados, entiendo que en un lugar donde se quedaban a dormir y pues fallecieron 7 venezolanos. 8, al día de hoy 8. 8, pero de los 7, era uno no venezolano, pero sí, la tragedia es igual para todos, 8 igual. personas. Uh-huh. Sí, Alejandro, muy lamentable la situación que se vivió el día de ayer en Brownsville. Definitivamente siguen siendo los migrantes víctimas de alguna otra forma actos de repudio, crímenes de persecución, crímenes de xenofobia incluso, puede ser. Todavía no se ha determinado la causa de por qué este hombre los atropelló, pero... Sí, pero definitivamente es una persona que de alguna otra forma, por lo que el testimonio de las personas que sobrevivieron, eran personas, fue una persona que gritó contra los migrantes que estaban en esta parada frente a un refugio en Brownsville. Definitivamente la migración venezolana sigue creciendo. En algún momento se detuvo la migración por el Darién. Hoy en día siguen los venezolanos cruzando el Darién de manera inhóspita. De verdad que es horroroso los cuentos que uno oye de las personas que llegan aquí después de haber cruzado el Darién. Y lo que más me llama la atención es que los migrantes que están en la frontera creen que con la finalización del título 42 van a poder entrar libremente a los Estados Unidos y lamentablemente no es así. Y digo que lamentablemente no es así porque entra en vigencia el título 8, que es la posibilidad de deportación por haber roto la condición de frontera. El título 42 fue la deportación express por causas de salubridad pública, pero sigue en vigencia el título 8 para la deportación de las personas que rompen la condición de frontera. Y eso trae como consecuencia que vemos las noticias
que más de un centenar de venezolanos ya fueron deportados, no les permitieron entrar, esa es la palabra, no les permitieron entrar, y bueno, Estados Unidos obligatoriamente tiene que reforzar sus fronteras, de hecho se está preparando hasta el Army para que vaya y preste servicios ahí en la frontera y sirva de muro de contención de lo que pudiera pasar después de que entre en desuso el título 42. Adicional a eso, hay una ley muy polémica actualmente en Florida que entra en vigencia para el 1 de julio y de alguna u otra forma volvemos a caer en el punto, la xenofobia, que va a pasar con las personas que malinterpreten la ley de Florida y que va a pasar con las personas que son migrantes, las personas que pudieran estar en Florida y que la malinterpretación de esa norma traiga como consecuencia estos crímenes o estos actos de repudio o de rechazo o de xenofobia contra los migrantes, que la ley al día de hoy no tiene claro conceptualizar lo que es migrante, ilegal, indocumentado, eso no lo tiene claro, porque no todo migrante es indocumentado, no todo ilegal es indocumentado, no todo indocumentado necesariamente es ilegal, entonces eso hay que tenerlo muy claro y a quién se va a aplicar esa norma. Así es, pero eso lo vamos a aclarar, por cierto, los invito al programa del viernes Venezuela Hoy de Televisión, que va a estar en las plataformas, en todas las plataformas de Radio Televisión Martí, va a ser parte del panel Negar Granados, y con esto te estoy comprometiendo ya públicamente a que estés allí. Con gusto. Sí, y estamos claro, buscando una serie también de abogados cubanos, venezolanos, para conformar y explicar muy bien de qué se trata ello. Pero fíjate, Leandro y Negar, y a la audiencia, hace instantes está entrando ya por AP la información del chofer, se llama George Álvarez, de 34 años de edad. Hasta ahora las autoridades dicen que perdió el control después que se comió, creo, una luz roja ahí en el centro de migrantes, donde perdieron la vida estas 8 personas. Leandro, ¿has escuchado la posición, la descripción que ha hecho el abogado Negar Granado? Pero visto desde Argentina, donde hay una gran cantidad de venezolanos que se están yendo, vimos ayer también desde Chile este fin de semana cómo ya en un vuelo empiezan a retornar a Venezuela y empiezan a devolverse por las condiciones en que están viviendo en Chile, en Argentina, en Ecuador, en toda esa zona donde no están encontrando esa vida mejor por la que salieron, y sus planes son de muchos, los hemos escuchado, es tratar de llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos está reforzando su frontera. Han asegurado, insisto en esto, que la frontera sur no está abierto para este tipo de inmigración. ¿Cómo lo ve Leandro Gasco como periodista? Bueno, sí, a ver, el incidente es repudiable. Yo no sé si lo de Texas tiene que ver con que estaba alcoholizado o no, pero lo cierto es que son 8 nuevas muertes que se suman a lo que pasó en su momento con México, que murieron también quemados, los recordamos, Alejandro, y son todos los días casos nuevos. Entonces, por cierto, una situación de desamparo total y bien compleja, ¿no? Es cierto lo que dices de la deportación de venezolanos que los mandan en avión o se van, algunos otros los manda el gobierno de Perú, de Chile, de Ecuador, pero hay una situación de desamparo muy compleja que además hay que considerar acá muchas cuestiones, porque cuando yo siempre insisto con lo de la comunización global, me parece que son tiempos para mirarlo. Mira, acá tenemos en Argentina, en el día de hoy, cuando se habla de legitimización o cuando se habla también de políticas bicéfalas, que van para un lado pero van para el otro, y esto te lo relaciono con lo del avión, el avión ese venezolano-iraní, que desde diciembre está acá en Argentina, y salió a hablar alguien de la comunidad israelí, Jorge Noblovich, que criticó la acción del gobierno argentino, que dice, ha pisado los pedidos para enviar el avión venezolano. A ver, desde el 6 de junio está en Ezeiza, y Argentina tiene, como otros países, una política bicéfala. ¿Qué es lo que hace? En algunas cosas está o se alinea con Biden, y en otras son cómplices del terrorismo, como por ejemplo con Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llegan los oficios
que vengan de un fiscal, de un juez de Estados Unidos por el decomiso, que ya es desde diciembre esto, no hace nada. Lo deja ahí. Y quiero decirte esto porque esto lo vemos en distintas realidades, ¿no? Y hay que enlazar también lo que pasa con los venezolanos y unirlo a lo de los cubanos, porque también están en un desamparo total. Lo que ha pasado hace horas nada más con el arresto de 5 manifestantes justamente en el municipio, en la provincia de Guantánamo, pidiendo libertad, comida, medicina, falta de luz, escasez de combustible, también me parece terrible. Ahora, si lo vemos, decimos, ¿pero qué pasa? ¿El pueblo no hace nada? No, sí, el pueblo hace. En abril hubo 370 protestas en Cuba, y yo sé que en Venezuela también hay protestas. Lo que pasa es que internacionalmente también están fallando. Fallan los sistemas, fallan las ONG, fallan los gobiernos. No hay un apoyo internacional. Entonces yo no sé, cuando los cubanos con los que uno tiene conexión o los venezolanos me dicen, no sé qué tendría que hacer, venir el ejército, tener un ejército acá, militarizarse, que el pueblo se arme, sí, suena muy fuerte, pero pasan los días y cuando vos no podés comprarte una medicina si sos diabético, no podés vivir porque no te alcanza para comer y todavía te quitan la libertad constantemente. Entonces, bueno, ahí estamos, desamparo total. Un desamparo. Tomo esas palabras y aprovechar de recordarles que también estamos trabajando todos los periodistas en Radio y Televisión Martí en todo lo que ha venido pasando desde el sábado en la noche en Caimanera, en ese municipio, igual que Boquerón, pero particularmente allí, donde la gente, a pesar de ser un municipio, y se lo cuento a ustedes que no son cubanos, que tenía ciertos privilegios a diferencia del resto de la isla, con un 30% quizás más de salario, tenían un poquito de acceso. Es la frontera más cercana entre Cuba y Estados Unidos, así la llaman, ¿no? Pero la gente, así como ocurrió el 11 de julio del 2021, pidiendo libertad. Ya no quieren migajas, no quieren comida, no quieren asistencia, quieren libertad. Y esa libertad es la que probablemente puedan estar buscando los venezolanos, los cubanos, haitianos, nicaragüenses. Se les ha ofrecido algunos estatus de protección por parte de la administración Biden, pero no se consigue. Leandro lo decía, Negar, los cubanos protestan, los venezolanos protestan, pero ¿quién los escucha? ¿A dónde llegan esas protestas? ¿Y cómo pudieran ser canalizadas para realmente alcanzar pues el camino o conseguir la ruta para terminar siendo libres? Sí, Alejandro, mira, yo estoy bien contexte con el periodista argentino, por 2 situaciones que son bien particulares. La primera de ellas, él habla de una bicefalidad de los gobiernos, pues, en el caso de Argentina, Chile, pero yo creo que también a nivel mundial, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones internacionales que operan a nivel mundial, que terminan siendo como un grupo de amigos, el grupo de amigos también de las dictaduras, y esto trae como consecuencia que ningún gobierno serio del mundo democrático pueda tomar en consideración actos como el que está pasando actualmente en Venezuela. En Venezuela vemos que hay un régimen que está oprimiendo a la población, un régimen que no pudo haber hecho un aumento de salario para que el salario fuese digno, sino lo que hizo fue dar un aumento de un bono que no forma parte del salario porque no tiene dinero, pero que de alguna u otra forma tenemos una oposición que está llamando a unas elecciones primarias para ir a unas elecciones presidenciales en el año 2024 sin que haya garantías de elección. Igual va a pasar en Cuba, que acaban de reelegir por un segundo periodo a Díaz-Canel, que no fue una elección, fue más que todo un plebiscito, pero sigue Díaz-Canel en Cuba, y va a pasar en su momento en Nicaragua con Daniel Ortega. Estamos hablando de 3 países latinoamericanos que están sometidos por las botas del dictador y en los cuales Estados Unidos de alguna otra forma tiene cómo poder intervenir. La intervención no necesariamente tiene que ser una invasión, y por eso siempre lo dejo muy claro. Es una intervención con fines de estabilización política y el retorno de la democracia a estos 3 países. Adicional a eso, sí, efectivamente la administración del presidente Biden ha dado estatus de protección temporal a los venezolanos, creó un parol especial para los nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos para que puedan venir a los Estados Unidos de manera legal y frenar la migración irregular por la frontera, pero de alguna u otra forma eso no termina de solventar el problema que existe en estos países y que de alguna u otra forma son problemas que están trayendo caos a los Estados Unidos. Desde el punto de vista migratorio hay un caos en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los lazos que tienen estas 3 dictaduras con los enemigos de Estados Unidos, también trae un caos para los Estados Unidos.
Entonces, la situación cada vez es más compleja y no podemos perder de vista la situación económica mundial que está afectando también indiscutiblemente tanto a los Estados Unidos como a estos 3 países de la región, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están sometidos por una dictadura. Leandro, vamos a estar, Leandro Gasco, periodista, para identificarlo nuevamente desde Argentina, y a quien escuchaban es Negar Granado, abogado aquí abogado venezolano desde el sur de la Florida. Estamos condenados a vivir un gran caos en la región, un caos que lo vemos con esta migración y cómo desestabiliza, hace tambalear a los países, pues que están tratando de lidiar con sus propios problemas, y además se les suma una fortísima migración indetenible y parece que en aumento además. Sí, bueno, a mí me parece grave esto y escuchaba a Negar atentamente, ¿no? Hay una red, una estructura que también tenemos que darnos cuenta que está operando. Las inteligencias, la inteligencia venezolana, la inteligencia cubana, no duermen. Y esto ojalá, a ver, los demócratas de Estados Unidos y otros se dieran cuenta, en Europa también, ahora que Petro, el presidente guerrillero, se reúne con el presidente de España, con una idea más clara de conseguir, parece, financiación o apoyo para la misma guerrilla, ¿no? Y digo esto porque nosotros en Argentina tuvimos el asesinato del fiscal Nisman, y por estas horas hay un gran repudio en Colombia también, y hay que decirlo claramente con lo que pasa con el fiscal Francisco Barbosa, que la familia se fue del país y que él responsabiliza también de su muerte al mismo presidente de Colombia. Digo todo esto porque esto es lo mismo que la corrupción de PDVSA, Alejandro. Qué casualidad que se habla, no, pero hay una red de corrupción de PDVSA, la vinculación con el narco, y ahí se menciona incluso en un momento de crisis terrible para la Argentina económica, con una inflación proyectada del 150%, se abren nuevos medios de comunicación. ¿Y quién financia los nuevos medios de comunicación? Por ejemplo, una radio que se va a llamar Extra o un Canal 4 aprobado por el gobierno que va a salir vía satélite. Bueno, allí detrás de eso hay un abogado llamado Franco Bindi. Este Franco Bindi es abogado de Lázaro Báez, principal testaferro de Cristina Kirchner en la ruta del dinero acá en la obra pública, y, oh casualidad, el abogado que estuvo involucrado en la defensa de PDVSA en Argentina y que acompañó a Paraguay a los diplomáticos chavistas y a la inteligencia. Hay una vinculación, ¿no? Entonces, y además intentando apartar jueces que investigan las causas de corrupción del kirchnerismo. Entonces, cuando empezamos a hacer enlaces, eso es lo preocupante, porque siguen activos, y cuando los gobiernos son corruptos tienen vía libre, y ahí también está el principal eje de batalla. Bueno, y fíjate que hablando de corrupción, Negar, me gustaría ver si puedes explicarme un poco esto, que fue una decisión de un juez federal, y después terminamos hablando de la migración, que era el punto central, neurálgico, que quería destacar el día de hoy. Un juez federal que detuvo las acciones de embargo contra Citgo, PDVSA ad hoc, negociará con los acreedores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos entender? Fíjate, Alejandro, es bien interesante el punto de vista. Una petición de acreedores hecha a un juez federal le pide que pare el embargo y la ejecución de venta de las acciones de Citgo para que pasara a manos de los que tienen estos bonos como tenedores de bonos, y sacar a la principal empresa extranjera de PDVSA. La principal empresa que tiene PDVSA en el extranjero es Citgo, con la finalidad de que no entraran los acreedores a hacerse de la empresa, y de alguna otra forma esta junta ad hoc le pide al juez federal de que por favor suspenda la ejecución del embargo para poder ver si puede negociar con esos acreedores para que no ejecuten las tenencias de los títulos que tienen. Ahora bien, más allá de eso, me llama poderosamente la atención el día de hoy
que sale una noticia de que la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela no puede acceder a los fondos de los 342 millones de dólares a los que la semana pasada el Departamento de Estado dijo que se los iba a dar a la Asamblea Nacional Legítima dirigida por Dinora Figuera. Ahora, esto me llama la atención porque definitivamente vemos cómo no tenemos representación internacional de gobierno. O sea, se desconoció a Juan Guaidó, se reconoce a la Asamblea Nacional Legítima del año 2015 como la cabeza de lo que es la oposición y se le da legitimidad, pero no se le reconoce la titularidad para poder administrar esos fondos que vienen del Departamento de Estado. Hechos de corrupción, PDVSA, hechos de corrupción, miles, y definitivamente sigue estando muy mal parada Venezuela frente a lo que es el Departamento de Estado, el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores y tenedores de títulos, como en el caso de Citgo, y de alguna otra forma no poder acceder a fondos públicos, a fondos que fueron incautados en los Estados Unidos y que pudieran otorgarse para el rescate de la democracia en Venezuela. Fíjate, Leandro, que esta explicación quizás es un poco complicado de entenderlo, pero hay una situación de incomprensión hacia el ciudadano de a pie, porque lo que pasa en las altas esferas no hay representación foránea real. Bueno, la desarticuló la que había, entre comillas, en Washington por parte del interinato de Juan Guaidó, fallido, fue desarticulado por la misma oposición. Entonces, aquí va a pasar cualquier cosa porque afuera los países siguen sin reconocer al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que haya algún acuerdo de levantar, alguna sanción puntual por el tema petróleo, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que estamos solos, estamos desamparados y hay quienes ya están proyectando para los próximos tiempos, en el caso venezolano, una fortísima, una gran e imparable migración. Se habla, ya somos más de 7,2 millones que hemos salido del país, según organismos de la propia Organización de Naciones Unidas, pero se habla de entre 3 y 4 millones más saliendo. Esta cifra, si ocurre, esperemos que no, pero no somos ni adivinos ni tampoco quienes para detener a quienes buscan algún atisbo de libertad o mejora económica, pues son predicciones que se hacen, pero ¿cómo lo ve Leandro Gasco? Y después me gustaría también la lectura de, y con eso finalizamos el espacio de hoy, de esta migración, si ocurre, si llegara a ocurrir. Bueno, yo creo posible que ocurra, y tiene que haber algún día una reconfiguración mundial, digo, del sistema con lo que está pasando, porque si yo te lo analizo desde Argentina, la vinculación que hoy está teniendo, incluso con los millones de dólares que le da China a cambio de litio o de poner bases militares, también nos habla de esta situación, ¿no? Y ahí así hacemos un vínculo, China, Venezuela, Irán, y eso se repite en otros lados, en Colombia, por ejemplo, también. Entonces, todo esto lleva a la expulsión, más allá de la situación de crisis interna que tiene Venezuela y Cuba. Entonces, mientras no haya un cambio de esta reconfiguración, si querés, global, me parece difícil que cese la situación crítica. Y termino contigo con la misma pregunta, la misma inquietud, Negar Granado, como abogado. Sí, Alejandro, mira, hay algo bien interesante y es que en estos regímenes dictatoriales no existe un Estado de Derecho. Lo vemos lo que está pasando en Colombia, donde el propio presidente trató de someter al fiscal general y eso trae como consecuencia de que haya de alguna u otra forma una inestabilidad jurídica que afecta a la población porque no hay independencia de poderes y las personas tratan de buscar una mejor vida donde le respeten y le valoren los derechos humanos, donde hayan libertad de expresión, donde haya independencia de poderes y eso le va a dar garantías de un mejor vivir. Y eso es lo que está motivando a que los venezolanos, aparte de la conculcación a derechos, eso es lo que motiva a los venezolanos a que salgan y que podamos ser al día de mañana 11 millones de inmigrantes regados por el mundo. Bueno, te agradezco, Negar Granado, y también a Leandro Gasco por habernos acompañado en este espacio de Radio Martí, a Tony Simons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano, se despide recordándoles que no dejen de visitar nuestras distintas plataformas. Allí tenemos hoy trabajo especial de lo ocurrido, estas protestas en Caimanera, en la isla de Cuba, y por supuesto la cita con ustedes el próximo miércoles a la misma hora, Dios mediante.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Hola, le habla Yulieski Uriel. Soy Yasmani Tomás. Le habla José Abreu. Soy Joenny Céspedes por Radio Martí. Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos